Los papeles del divorcio. El sol de la tarde se colaba por las ventanas altas de nuestra casa en las afueras de Ciudad de México, pintando rayos dorados sobre la sala. Yo estaba preparando una bandeja con té de manzanilla y panecillos, el aroma cálido llenando el aire. La casa estaba en calma de ese silencio que invitas a la reflexión, y me puse a pensar en los años que Ricardo y yo habíamos compartido, 41 cumpleaños, fiestas interminables y las rutinas que, para bien o para mal, se habían convertido en nuestra vida. El sonido seco de la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Ricardo entró impecable como siempre, con el abrigo todavía húmedo por el fresco de afuera. Había una rigidez extraña en su paso, una tensión que me puso la piel de gallina. En la mano llevaba un sobre grueso que dejó sobre la mesa de centro sin decir palabra. Sentí un escalofrío instintivo. Antes de que pudiera hablar, me miró con ojos fríos sin rastro de la calidez que alguna vez conocí. «Alma», dijo con voz cortante, «firma. Esto. ¿Nos divorciamos?» Me detuve con las manos sobre la tetera congelada. Sus palabras cayeron como piedras en mi pecho, pero me mantuve firme. Mi mente corría no por incredulidad en el fondo, ya sospechaba de su aventura, sino por la certeza absoluta en su tono. Vi las líneas de arrogancia en su rostro, la seguridad de un hombre que creía que podía cerrar nuestro matrimonio con una firma y un papel. «¿Divorcio?», pregunté suavemente, no porque no entendiera, sino para escuchar las palabras en voz alta. Metió la mano en su abrigo y sacó otro montón de papeles, agitándolos levemente hacia mí. «Y no olvides esto», dijo. «Le compré a Serena un departamento de 1 millón de pesos. La amo, Alma. Entre nosotros se acabó. Hagamos esto rápido y sin complicaciones». La sala pareció inclinarse. Un departamento de 1 millón de pesos. El peso de la traición me golpeó no por envidia, sino por la amargura de haber sido traicionada. Años de dedicación criando a nuestros hijos, cuidando la casa, atendiendo a sus padres mayores, reducidos a este acto frío. Apreté la mandíbula, pero no flaqueé. Me enderecé respirando hondo. Siempre he creído en mantener la compostura, en enfrentar los golpes de la vida con claridad. Esto no sería diferente. Tomé la pluma, su tacto familiar me dio fuerza. El sobre en la mesa parecía un reto, y sostuve su mirada con firmeza. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, tal vez un estallido. No le daría nada de eso. El primer trazo de tinta fue deliberado, preciso, final. Mi corazón latía un tambor suave pero constante. Al devolverle los papeles dije con calma: «Muy bien, acepto. Pero esto no termina aquí, Ricardo. Ni por asomo». Su sonrisa arrogante vaciló por un instante, una señal de que me había subestimado. No le di tiempo de recomponerse. Me di la vuelta, aparté la bandeja de té y sentí el peso del momento asentarse. Mi mente ya estaba planeando, estrategizando. Había un fuego que había estado dormido por décadas y no se apagaría fácilmente. Caminé hacia las ventanas viendo cómo el cielo de la tarde se oscurecía ligeramente, sabiendo que al dar el siguiente paso, nada volvería a ser igual. Al entrar a la majestuosa hacienda en las lomas, sentí el peso de las miradas críticas envolviéndome como una segunda piel. Cada superficie pulida, cada lámpara reluciente, parecía resaltar la distancia entre mí y la familia, a la que había intentado complacer por años. Doña Esperanza, de 78 años, sentada en su silla de respaldo alto en el centro del salón, parecía una reina inspeccionando su corte. Sus ojos agudos y calculadores me recorrieron con una mezcla de sorpresa, curiosidad y un desprecio inconfundible. Detrás de ella, los 16 miembros de la familia Vargas, hermanos, primos, cuñados y tíos mayores, estaban dispersos murmurando con expresiones que iban desde la sorpresa hasta una diversión apenas disimulada. Sentía el peso de su juicio oprimiéndome.
Durante años me había adaptado a sus expectativas, organizando cenas elegantes, asistiendo a cada reunión familiar, tolerando a los hermanos de Ricardo y criando a Diego y Sofía en un hogar que mezclaba amor y diplomacia. Y aún así, en ese momento, era evidente que todos mis esfuerzos habían sido invisibles. Alma, dijo doña Esperanza con voz fría cargada de la autoridad que manejaba sin esfuerzo. Por fin llegas. Supongo que traes los papeles, ¿no? Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona como si mi sola presencia fuera una molestia. Sostuve su mirada sin parpadear. Sí, respondí simplemente, mi voz tranquila pero firme. Ya los firmé. Un murmullo recorrió la sala. Sentí el cambio de energía, el reconocimiento sutil de que había actuado con decisión sin dramas ni súplicas. Sabía que eso los frustraría más que cualquier lágrima. ¿Entiendes lo que significa esto?, dijo uno de los primos menores de Ricardo, apenas conteniendo una mueca. Has deshecho todo lo que tu esposo construyó para esta familia. Sin él, no eres... nada. Hice una pausa breve dejando que sus palabras se asentaran como polvo, y luego hablé, medida y deliberada. ¿Nada sin él? Tal vez. Pero no soy nada. Soy alguien que finalmente se niega a ser invisible. Los ojos de doña Esperanza se entrecerraron y se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dedos huesudos aferrando el brazo de la silla. Invisible, Siseo. Nunca fuiste parte de esta familia. Nunca perteneciste de verdad. Criaste a nuestros nietos, sí, pero lo hiciste como empleada de esta casa, no como nuera. No te engañes. Sus palabras dolieron, pero en lugar de quebrarme, encendieron una certeza más profunda. Durante décadas había buscado la aceptación de una familia que nunca me la ofreció libremente. Había tragado desaires, sonreído ante desprecios y soportado el desprecio silencioso detrás de palabras corteses. Y ahora, de pie allí, entendí algo vital: su aprobación nunca había sido mía para ganarla. Enderecé los hombros y dejé que una pequeña sonrisa cruzara mi rostro. Tienes razón. Nunca fui aceptada. Y tal vez ese fue mi error, esperar algo que nunca estuvo destinado para mí. Pero hoy todo cambia. Un murmullo bajo recorrió la sala, susurros de incredulidad y nerviosismo. Vi los cambios sutiles en sus posturas, las mandíbulas apretadas, las miradas inquietas. Por primera vez, entendí que tenía poder ahí, no por Ricardo, no por dinero, sino por la claridad, la determinación y una estrategia que no podían anticipar. Me di la vuelta dejando a doña Esperanza y a la sala llena de Vargas atrás, mi mirada hacia las ventanas, donde la luz de la tarde se suavizaba en sombras. Sentía el fuego de la resolución creciendo en mí, una determinación silenciosa que me llevaría adelante. Caminé hacia el pasillo, mis pasos medidos y deliberados, ya pensando en las acciones que tomaría, los primeros movimientos de un plan que nunca verían venir. Cerré la puerta tras de mí, dejando que las voces apagadas de la familia Vargas se desvanecieran. El eco de su desprecio quedó por un instante, pero en lugar de rabia, sentí una calma extraña sentarse en mí. Por primera vez en décadas, reconocí la verdad: su desprecio no me definía. Sus juicios, sus insultos susurrados, su sentido de superioridad, todo eso era irrelevante ahora. Sentada en la mesa de la cocina, desdoblé los papeles del divorcio, otra vez pasando los dedos por las líneas nítidas del documento. La pluma se había sido firme, pues en mi mano antes, y lo sería de nuevo. Esto no era solo una firma. Era el primer acto de reclamar una vida que había sido erosionada por expectativas y traiciones. Ricardo pensó que esto me rompería. En cambio, lo aclaró todo. Me recosté dejando que mi mente repasara los años. Había dedicado décadas a este matrimonio, criando a Diego y Sofía, cuidando la casa, suavizando los egos de una familia que nunca me aceptó del todo. Había sacrificado mi carrera, mis ambiciones,
mi voz. Y aún así aquí estaba viva e inquebrantable, enfrentando una elección que nunca imaginé. A los 60, desesperación o estrategia. La rabia hervía bajo la superficie, sí, pero ya no era cruda. Era refinada, enfocada. Ahora tenía paciencia, una paciencia nacida de la resistencia. La paciencia era un arma. La indignación tenía sus usos, pero era fugaz, ruidosa y desordenada. La paciencia permitía calcular, observar y actuar con precisión. No me apresuraría. No flaquearía. Cada movimiento de ahora en adelante sería deliberado. Saqué una carpeta del estante más alto del mueble, una que había guardado por años escondida detrás de libros de cuentas y álbumes familiares. Contenía contratos, escrituras y registros de transacciones financieras que los Vargas creían fuera de escrutinio. Ocultos entre capas de papeles, estaban pruebas de mala gestión, sobrevaluaciones y transferencias encubiertas que podían desmantelar los cimientos de su riqueza. Durante décadas, dudé en actuar no exactamente por miedo, sino por una lealtad malentendida y la esperanza de que la civilidad los guiara. Esa esperanza se hizo añicos hoy. Ahora no había razón para dudar. El fuego que una vez fue un dolor silencioso se había convertido en algo deliberado y preciso. Mis manos temblaron ligeramente, pero era el temblor de la anticipación, no de la debilidad. Organicé los papeles separándolos por tipo, resaltando las secciones más importantes, trazando mentalmente la secuencia en la que cada revelación golpearía. Pensé en Tomás Aranda, mi abogado y amigo de siempre, un hombre en quien confiaba plenamente. Su consejo sería clave. Su habilidad para navegar la ley y anticipar los movimientos de los Vargas complementaría las pruebas que había reunido. Juntos podríamos orquestar una serie de maniobras que asegurarían justicia no solo por venganza, sino para reclamar mi vida y asegurar el futuro de mis hijos. Me levanté y caminé hacia la ventana mirando el pequeño jardín donde el sol de la tarde se deslizaba sobre la enredadera. La casa estaba en silencio, pero mi mente estaba viva con posibilidades, cálculos y la claridad tranquila de un propósito. La tormenta que había comenzado en la casa Vargas estaba a punto de encontrar su primera resistencia y vendría de quien habían pasado por alto, de quien habían subestimado. Me alejé de la ventana con los hombros firmes y la mirada decidida. El plan estaba tomando forma y no había vuelta atrás. Me senté al borde de mi escritorio con la carpeta abierta frente a mí, cada hoja un testimonio de años de observación silenciosa y recolección cuidadosa. Empresas Vargas siempre había sido una fortaleza de orgullo y poder, construida sobre la reputación del padre de Ricardo y celosamente custodiada por sus hermanos y cuñados. Durante décadas observé desde un lado, mientras se tomaban decisiones, se firmaban contratos y se movían fortunas, siempre siendo a sus ojos una figura secundaria, una esposa obediente, una madre, una presencia periférica. Pero ahora, tras décadas de paciencia, entendí la verdad. Su imperio siempre tuvo fisuras, y yo tenía los planos. Había estados financieros que mostraban discrepancias que nadie se había atrevido a cuestionar, facturas que revelaban transferencias ocultas a cuentas en el extranjero y contratos que escondían propiedades sobrevaluadas vendidas a empresas fantasma. Pasé los dedos por los papeles sintiendo un estremecimiento de claridad fría. Sobornos, fraudes, mala gestión, cosas que había dudado en revelar antes, por lealtad malentendida hacia la familia. Pero hoy, toda esa duda se había desvanecido. Hoy no tenía nada que perder. Cada documento contaba una historia, una que contradecía la imagen que los Vargas habían cultivado por generaciones de integridad impecable, juicio incuestionable y derecho absoluto.
Durante años me subestimaron asumiendo que mi presencia silenciosa era sumisión, que mi enfoque en los deberes familiares significaba que no entendía su compleja red de maniobras corporativas. Nunca notaron mi atención al detalle, mi memoria para las transacciones, mis notas cuidadosas en los márgenes de contratos que creían insignificantes. Me detuve en un conjunto de contratos relacionados con el último desarrollo de departamentos, un proyecto que había sido el orgullo de Ricardo y la fuente de la nueva riqueza de Serena. Escondido entre páginas de jerga legal estaba el rastro de sobrepagos y bonos no autorizados que enriquecieron a ciertos miembros de la familia a expensas de accionistas y empleados. Si esto salía a la luz, podía desmoronar no solo el proyecto, sino toda la red de influencia en la que los Vargas confiaban. Una emoción contenida me recorrió. Esto no era mera venganza. Era una ventaja del tipo que no podían ignorar, manipular o minimizar. Tenía las pruebas, el conocimiento legal y pronto a Tomás Aranda a mi lado, para asegurar que el plan se les ejecutara sin fallos. Durante años viví en la sombra de su arrogancia. Ahora por primera vez daría un paso hacia la luz de la autoridad y la conciencia. Organicé los documentos por categorías: malversación, evasión fiscal, activos ocultos y transferencias fraudulentas. Cada categoría representaba un pilar de la vulnerabilidad del imperio, una vulnerabilidad invisible para los externos, pero meticulosamente documentada por mí a lo largo de los años. Mi mente trazó los pasos a seguir: recopilar las pruebas, confirmar su integridad legal y prepararlas para su presentación. Cada acción debía ser precisa, cada movimiento anticipado. No habría espacio para errores, dudas ni compromisos morales que no alinearan con la justicia para mí y mis hijos. Me recosté en la silla dejando que mi mirada se perdiera en la ventana donde el sol de la tarde tocaba las copas de los árboles. Sentí una claridad que no había conocido en años. Por primera vez entendí que los Vargas habían construido su imperio bajo la suposición de que eran intocables. Estaba a punto de demostrar lo contrario. Con un suspiro profundo cerré la carpeta y tomé mi teléfono. El número de Tomás Aranda apareció en la pantalla y supe que la próxima conversación marcaría el inicio del primer movimiento decisivo. Marqué el número de Tomás Aranda con una calma deliberada, dejando que sonara 2 veces antes de que respondiera. Su voz, cálida pero con un dejo de preocupación, me ancló de inmediato. «Alma, ¿todo está bien?» Hice una pausa saboreando la firmeza de su tono antes de hablar. Tomás, necesito tu ayuda. Es hora». Exhaló largo y medido. «Esperaba que llamaras. Cuéntame todo desde el principio». Relaté los eventos con la mayor brevedad posible, los papeles del divorcio, el regalo de Ricardo a Serena, el recibimiento despectivo de la familia Vargas y, lo más importante, las pruebas que había reunido durante años, documentos de fraudes, malversaciones y activos ocultos dentro de empresas Vargas. Pude escuchar cómo apretaba la mandíbula al otro lado de la línea, la contención cuidadosa de un hombre que había visto demasiados casos mal manejados por lealtad o miedo. Alma dijo finalmente: «Esto es grande. Has cargado una tormenta en silencio por décadas y ahora es momento de dejarla respirar. Lo abordaremos con precisión. La ley está de nuestro lado si procedemos correctamente». Sentí un alivio que no esperaba. Durante años había navegado las manipulaciones sutiles de los Vargas sola, pero con Tomás tenía un aliado que entendía tanto la ley como el peso de la traición personal. «No quiero venganza», dije con firmeza. «Quiero justicia para mis hijos, para mí, para la verdad. Todo lo demás es secundario». Tomás soltó una risa suave sin humor. «Entiendo, y nos aseguraremos de que la ley entregue exactamente eso. Pero necesitaremos paciencia y un timing cuidadoso.
Este no es un caso sencillo. Los Vargas son meticulosos y no caerán sin pelear. Asentí aunque no podía verme. Años de resistencia me habían enseñado el valor de la paciencia, de canalizar la emoción en estrategia. Ya organicé todo en categorías: malversación, evasión fiscal, transferencias fraudulentas y activos ocultos. Cada pieza está documentada. Cada papel tiene su lugar, cada secuencia está calculada. «Eso es excelente», dijo Tomás su tono, afilándose con enfoque. «Empezaremos confirmando todas las firmas, sellos y validez legal. Luego determinaremos el mejor orden para presentar cada pieza para que la narrativa sea inatacable. El timing lo es todo, Alma». Pasé los dedos por la pila de carpetas a mi lado, sintiendo el peso de décadas de observación y registro cuidadoso. Finalmente tomé un respiro profundo y firme. «Estoy lista. Empecemos». La voz de Tomás se suavizó aunque seguía resuelta. «Bien. Pasaré mañana. Pondremos nuestro plan en marcha y nos aseguraremos de que los Vargas entiendan que subestimarte fue su primer y mayor error». Colgué el teléfono sintiendo el calor de un propósito extendiéndose por mí. Por primera vez en años sentí los primeros indicios de control, la certeza de que ya no estaba a merced de la familia que me había despreciado. Recogí las carpetas y las puse ordenadamente en el escritorio, cada una herramienta en la batalla que estaba a punto de librar. Los primeros movimientos estaban trazados, los aliados convocados, y la tormenta silenciosa dentro de mí estaba lista para convertirse en acción. La casa estaba silenciosa salvo por el suave zumbido del calentador y el tic-tac ocasional del reloj antiguo en el pasillo. Extendí las carpetas sobre la mesa del comedor, las pilas de contratos, libros contables y estados financieros formando un mapa tangible de la intrincada red de poder y engaño de empresas Vargas. Durante décadas había observado a la familia de cerca, catalogando sus decisiones, notando inconsistencias y preservando silenciosamente cada prueba que podía obtener. Ahora todo tenía un propósito. Empecé separando las carpetas por categorías: malversación, transferencias fraudulentas de propiedades, cuentas en el extranjero y bonos ocultos. Cada documento era una pequeña ventana hacia la fachada cuidadosamente construida de los Vargas, revelando las grietas bajo su exterior pulido. Etiqueté cada carpeta meticulosamente cruzando nombres, fechas y firmas, creando una red que trazaba no solo los errores financieros, sino la jerarquía misma de control. Un patrón emergió mientras trabajaba. Algunos individuos, incluido Ricardo, habían actuado con una arrogancia notable, creyendo que sus posiciones los protegían del escrutinio. Otros, como Doña Esperanza, habían mantenido supervisión sin cuestionar la legalidad de las transacciones, asumiendo que su estatus los blindaba de rendir cuentas. Mi mente trazó cada vínculo, cada camino oculto, visualizando cómo la red podía deshacerse al exponerla en la secuencia correcta. Hice una pausa para revisar un conjunto particularmente delicado de contratos de propiedades. Un desarrollo de departamentos recientemente celebrado por la familia como un triunfo contenía una serie de compras sobrevaluadas y pagos encubiertos a empresas fantasma. Mi corazón se apretó no por miedo, sino por la anticipación de la acción. Estos contratos, una vez expuestos, podían desencadenar investigaciones que sacudirían los cimientos del imperio familiar. Resalté secciones anotando observaciones en los márgenes que Tomás necesitaría para construir una narrativa legal convincente. Luego me enfoqué en los estados financieros que revelaban manipulación de fondos de accionistas. Años de transferencias a cuentas personales disfrazadas de gastos corporativos estaban cuidadosamente documentados suficientes para atraer la atención de auditores o autoridades reguladoras.
Visualicé la secuencia: presentar pruebas, iniciar una indagación, desencadenar una investigación. Cada paso sería deliberado, metódico e irreversible. Me recosté y consideré el lado humano de esta estrategia. Mis hijos Diego y Sofía habían crecido bajo la sombra de la arrogancia de los Vargas, protegidos lo mejor que pude, pero expuestos a manipulaciones y juegos de poder sutiles. Cada movimiento que planeaba no era solo por justicia para mí, sino por crear un mundo donde pudieran crecer sin la presencia constante del miedo o la deshonra. Esta comprensión agudizó mi enfoque. No solo estaba construyendo un caso, estaba construyendo una salvaguarda, una línea de defensa para su futuro. Mientras revisaba las carpetas, tracé la estructura interna de la familia, quién influía en quién dependía de quién, y quién caería primero bajo el escrutinio. Era un equilibrio delicado de psicología y estrategia legal. La paciencia era crucial. Un paso en falso podía darles tiempo para ocultar activos o desacreditarme. Sentí la emoción familiar del control, el poder que venía del conocimiento y la preparación. Pasaron horas sin darme cuenta. El sol de la tarde se movió proyectando sombras largas sobre la mesa. Mis manos dolían de ordenar, resaltar y anotar, pero el dolor era bienvenido. Era la prueba física del progreso. Cada nota, cada referencia cruzada, cada carpeta cuidadosamente organizada, era un paso hacia reclamar lo que me habían negado: respeto, autoridad y justicia. Finalmente reuní los archivos más críticos en una sola carpeta segura. Su peso en mis manos se sentía como una promesa de que la arrogancia de los Vargas enfrentaría consecuencias, que su subestimación de mí había sido su primer y más grave error. Respiré profundamente, dejando que la enormidad de lo que estaba por venir se asentara, y aún así, bajo todo eso, persistía una determinación tranquila. Guardé la carpeta con cuidado en mi estudio, cerrándola con llave, hasta que Tomás llegara para empezar a armar la estrategia legal formal. Cada elemento estaba listo, cada pieza en su lugar, y el momento de actuar se acercaba. El aire de la mañana era fresco mientras esperaba en mi estudio, con la carpeta de pruebas a mi lado, la presencia calma de Tomás Aranda, como una fuerza estabilizadora. Cada detalle había sido revisado 2 veces, cada documento verificado. Años de paciencia, observación y notas meticulosas estaban a punto de ponerse en marcha. Hoy los Vargas sentirían el peso de una verdad que creían que nunca revelaría. Tomás miró su reloj y asintió. Los documentos están listos. En 1 hora el juzgado emitirá las órdenes de congelamiento. Todas las cuentas, propiedades y activos ligados a empresas Vargas quedarán bajo incautación temporal. Tus pruebas son irrefutables, Alma. Sentí una oleada de adrenalina contenida. Este era el momento que había imaginado incontables veces, pero la realidad se sentía más nítida, más inmediata que cualquier escenario que había ensayado. ¿Estás seguro de que no pueden mover nada?, pregunté. Nada, respondió Tomás, su voz firme. Todo lo que presentamos cumple con los estándares legales. Los Vargas no tendrán oportunidad de proteger sus activos ni manipular la secuencia. Hemos anticipado cada posible resquicio. Exhalé lentamente, dejando que la tensión se disipara con mi aliento. Pensar en la arrogancia de la familia Vargas, el desprecio burlón de doña Esperanza, el desapego engreído de Ricardo, colapsando bajo el escrutinio legal, era extrañamente satisfactorio, aunque templado por la gravedad de lo que estaba a punto de desencadenar. Esto no era solo venganza, era justicia ejecutada con precisión. Tomás y yo nos movimos rápido. Coordinamos con el secretario del juzgado para confirmar los documentos, aseguramos que cada papel fuera recibido y monitoreamos los procesos formales en línea.
En minutos las primeras notificaciones salieron cada cuenta vinculadas a la familia Vargas, cada escritura de propiedad, cada activo corporativo involucrado en transferencias fraudulentas quedó oficialmente congelado. Los Vargas ya no podrían maniobrar, gastar ni vender un solo peso. Observé las alertas aparecer en mi laptop, un registro digital de la parálisis repentina del imperio. Los rostros de los miembros de la familia, su arrogancia, su sentido de derecho, su desprecio pasaron por mi mente. Por primera vez estaban indefensos. La casa de naipes que habían construido por décadas estaba tambaleándose, y yo había retirado la primera carta estabilizadora. Tomás se acercó. Están recibiendo notificaciones de incautación. Cada miembro de la familia está implicado. Pronto entenderán que esto no es una molestia temporal. Es una respuesta legal, a gran escala contra un fraude sistémico. Sentí el peso de la satisfacción, pero también una responsabilidad silenciosa. Los Vargas eran humanos imperfectos y falibles, pero durante años su negligencia, su arrogancia y su manipulación me habían dejado a mí y a mis hijos vulnerables. Hoy el equilibrio estaba cambiando. En menos de una hora empezaron a llegar reportes bancos congelando cuentas administradores de propiedades, deteniendo transacciones auditores, iniciando indagaciones. Tomás llamó a la oficina para confirmar que todas las notificaciones habían sido recibidas. Todo está ocurriendo como lo planeamos. No sabrán qué los golpeó hasta que empiecen a haber restricciones en sus operaciones diarias. Me permití una pequeña sonrisa libre de malicia. Esto era un ajuste de cuentas por mala gestión y corrupción, por la arrogancia que me había descartado por décadas. Diego y Sofía, sin saber la magnitud completa de la operación, jugaban en la habitación de al lado, a salvo de la tormenta que estaba orquestando. Esa era la verdadera victoria. Tomás guardó las carpetas legales, su expresión, una mezcla de satisfacción profesional y advertencia cautelosa. Los próximos pasos requerirán paciencia. Intentarán desafiar, intimidar, manipular. No podemos ceder ni por un momento. Asentí mi mirada volviendo a la pantalla de la laptop que mostraba los activos congelados. Entiendo. Me subestimaron por demasiado tiempo. Eso se acabó. Los primeros temblores del colapso de los Vargas ya resonaban por la ciudad, murmullos de empleados, llamadas ansiosas, de socios comerciales, y un cambio sutil en la presencia antes imponente de la familia. En solo una hora las reglas habían cambiado. Cerré la laptop y respiré hondo, sintiendo una claridad que no había conocido en años. Durante décadas había sido una figura periférica en sus vidas, ignorada y descartada. Ahora yo era quien marcaba el rumbo. La tormenta apenas comenzaba y estaba lista para guiarla. Para media mañana la mansión Vargas, alguna vez un símbolo brillante de riqueza y poder, estaba inquietantemente silenciosa. Los amplios pasillos llenos por décadas de risas, arrogancia y privilegio, ahora solo resonaban con los pasos apresurados de los encargados de mudanzas, mientras las pertenencias de la familia eran retiradas bajo la supervisión de oficiales designados por el juzgado. Cada pintura, cada mueble, cada jarrón que había sido un testimonio de su prosperidad, ahora estaba etiquetado y catalogado. Observé desde la distancia oculta tras las cortinas de mi pequeño departamento en Coyoacán, sintiendo cómo el peso de décadas de injusticia finalmente se inclinaba a mi favor. Tomás estaba a mi lado revisando sus notas sobre la secuencia de incautaciones de activos y el timing de las notificaciones. La ley había ejecutado nuestro plan con precisión quirúrgica. En solo horas el imperio de los Vargas había comenzado a desmoronarse. Empezaron a llegar reportes. Serena, la amante de Ricardo, había desaparecido dejando sin reclamar el departamento de $1.000.000 que le habían regalado. Su partida repentina no fue un accidente.
Había anticipado la tormenta y huyó para evitar enredarse en el escrutinio legal. Mientras tanto, Ricardo recibía llamadas de banqueros e inversionistas que no podía ignorar ni manipular. Su reputación se desintegraba y cada intento por controlar la situación fallaba. Los primeros en enfrentar la realidad fueron Doña Esperanza y su círculo cercano. Ahora enfrentaban la misma vulnerabilidad que me habían impuesto por décadas: exposición, dependencia y una repentina y amarga falta de control. Desde mi posición vi sus intentos iniciales de resistencia, llamadas frenéticas, reuniones apresuradas y súplicas inútiles a abogados, pero cada esfuerzo se topaba con bloqueos oficiales. Los Vargas siempre creyeron que su riqueza los protegería. Ahora su arrogancia era su perdición. Uno por uno, los 16 miembros de la familia fueron obligados a abandonar la mansión, dejando atrás la comodidad y el privilegio que habían dado por sentado. Algunos se mudaron a departamentos rentados modestos, mientras que otros, incapaces de asegurar vivienda, rápidamente pasaron noches en alojamientos temporales que estaban muy lejos del esplendor que habían disfrutado. Observé la mezcla de pánico, incredulidad y humillación en sus rostros. No había daño físico ni violencia, pero el impacto psicológico era innegable. Ricardo intentó mantener una fachada de compostura, pero ni él podía ocultar la tensión. Alguna vez se creyó intocable que su matrimonio, su familia y su red podían protegerlo de cualquier consecuencia. Ahora la realidad de la ruina financiera y la vergüenza pública empezaba a erosionar esa confianza. Cada llamada que contestaba, cada mirada fue a los avisos legales, confirmaba la realidad que tanto había negado. Sentí una mezcla complicada de satisfacción e inquietud. Durante décadas había sido ignorada, marginada y descartada. Había sacrificado comodidad, estabilidad y años de mi vida por una familia que nunca me aceptó de verdad. Ahora, mientras se enfrentaban las repercusiones de su propia arrogancia, no podía negar un sentido de justicia poética, pero verlos tambalear incluso tras sus traiciones despertó una culpa silenciosa e inesperada. Esto no era solo venganza. Era la culminación de una planificación meticulosa y una verdad innegable. Tomás, sintiendo mis emociones encontradas, puso una mano firme en mi hombro. Alma, este es el resultado de la verdad enfrentándose a la ley. Ellos están pagando el precio de sus decisiones, no de las tuyas. Asentí anclándome en sus palabras. Mi atención se desvió hacia la mansión una última vez, las grandes ventanas ahora vacías, las puertas sin guardia, la familia una vez poderosa, dispersada. Esta vista que alguna vez me habría llenado de desesperación por ser marginada, ahora me llenaba de control y claridad. Había reclamado una medida de autoridad no por malicia, sino por justicia. En medio de su caída pensé en Diego y Sofía, mis hijos. Sus vidas, que habían sido sutilmente influenciadas por la arrogancia de los Vargas, ahora serían moldeadas por la transparencia, la honestidad y la protección. Las lecciones que presenciarían la inevitabilidad de las consecuencias y la fuerza de la integridad eran tan importantes como cualquier acuerdo financiero. Mientras los primeros ecos de su colapso resonaban por la ciudad, supe que esto era solo el comienzo. Los desafíos legales, los intentos de intimidación y la influencia persistente del nombre Vargas aún eran factores a navegar. Pero por ahora la familia que me había despreciado se veía obligada a enfrentar el peso tangible de sus propias elecciones. Me alejé de la ventana cerrando las cortinas y me permití un momento para respirar. La mirada de Tomás se cruzó con la mía firme y alentadora. Ahora seguimos, dijo. Sus reacciones nos darán pistas sobre sus vulnerabilidades. Cada paso en falso que den fortalece tu posición.
Asentí sintiendo la anticipación silenciosa y ardiente de la siguiente fase. Los Vargas habían caído de su pedestal, pero el trabajo de asegurar justicia y garantizar la seguridad de mis hijos estaba lejos de terminar. La luz de la mañana se deslizaba por mi pequeño departamento, iluminando los archivos y contratos aún apilados cuidadosamente en la mesa del comedor. Tomás se había ido tras revisar los próximos pasos, dejándome en una contemplación silenciosa de la tormenta que había desatado. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono sonara con el identificador, mostrando el nombre de Ricardo Vargas. Sabía que este momento llegaría la confrontación inevitable. Al contestar su voz, sonaba tensa, casi irreconocible. «Alma, por favor, te lo suplico. Para esto. Retira el caso. No destruyas todo lo que construimos. No destruyas a la familia». Exhalé lentamente con el peso de años de traición y marginación, oprimiéndome el pecho. Podía escuchar la desesperación detrás de sus palabras, una vulnerabilidad que nunca mostró en nuestros 14 años juntos. Pero la calma que había cultivado en los últimos días no titubeó. «Ricardo», dije con firmeza, «esto no se trata de destruir a nadie. Se trata de rendir cuentas. Tú elegiste traicionarme, alardear de tu engaño, elevaras a alguien más por encima de la familia que construimos. Esa elección tiene consecuencias». Tropezó con sus palabras intentando insertar excusas, suplicar inocencia. «Alma, no entiendes, Serena, el departamento es complicado». Lo interrumpí con firmeza. «Complicado. La traición nunca es complicada. El engaño no se vuelve menos real porque lo disfraces de excusas. He vivido en la sombra de tus decisiones por décadas. He sacrificado mi tiempo, mi comodidad, mi confianza. No permitiré que eso continúe». Hubo un silencio largo en la línea, solo interrumpido por el leve zumbido del tráfico afuera de mi ventana. Podía sentir su tensión, la arrogancia que lo había definido desmoronándose lentamente. «Yo nunca pensé que realmente actuarías», admitió con la voz quebrada. «Pensé que... no sé. Llorarías, suplicarías, rogarías. Cualquier cosa menos esto». Sonreí débilmente, un gesto sin calidez, pero lleno de autoridad silenciosa. «Tal vez sentí dolor, Ricardo, pero el dolor no dicta la acción. La paciencia, la observación y la claridad, sí. He estado preparándome para esto por años. Me subestimaste. Asumiste que tu riqueza e influencia podían silenciar la verdad y proteger el mal. Te equivocaste». Su tono se volvió frenético. «Alma, por favor, piensa en los niños. Diego y Sofía no merecen esto. Puedo arreglarlo. Renunciaré al consejo, pagaré restituciones, lo que sea. Solo no hagas esto a la familia». Respiré hondo, centrándome. Estoy pensando en Diego y Sofía. Ellos merecen integridad, honestidad y protección. Merecen crecer entendiendo que las acciones tienen consecuencias. Si asumes la responsabilidad, eso es una cosa. Pero evadir la rendición de cuentas ahora sería una traición a su futuro. Y no comprometeré eso. Lo escuché temblar al otro lado de la línea, la confianza que alguna vez lo hizo intocable, ahora reemplazada por miedo y desesperación. «Alma, por favor, no me hagas enfrentar esta humillación solo. Yo te lo suplico. Por favor». Hice una pausa dejando que mis palabras llevaran el peso de la finalidad. «Ricardo, tú creaste esta realidad. Cada decisión, cada acto de engaño, cada manipulación te trajo a este momento. No puedo, y no lo haré, protegerte de las consecuencias de tus elecciones. La redención es tuya para ganarla, no mía, para otorgarla. La rendición de cuentas no es negociable». Estuvo en silencio por un largo momento y cuando habló de nuevo, fue más suave, casi derrotado. «Entiendo», dijo, la arrogancia de años disolviéndose en algo crudo y humano. «Entiendo». Terminé la llamada sintiendo una extraña mezcla de alivio y tensión persistente.
Lo había enfrentado, afirmado mi autoridad y mantenido el camino que había trazado para la justicia. Pero sabía que esta confrontación era solo el comienzo. La familia Vargas, alguna vez confiada e intocable, seguiría presionando, maniobrando, probando límites. Dejé el teléfono y miré por la ventana la luz del sol, ahora tocando las copas de los árboles afuera. Mis hijos estaban a salvo por ahora. Mi plan estaba funcionando, pero el camino por delante seguía siendo peligroso, lleno de batallas legales, confrontaciones emocionales y las reacciones impredecibles de quienes creían estar más allá de las consecuencias. El día comenzó tranquilo, aunque sabía que no duraría. Diego y Sofía despertaron con la misma curiosidad e inocencia que siempre aligeraban las mañanas, pero podía ver sombras de confusión en sus ojos. Habían notado la tensión en nuestra casa, los susurros del colapso de los Vargas y los cambios en el mundo, fuera de su pequeña burbuja protegida. Me arrodillé junto a Sofía mientras removía su cereal en la leche. «Cariño», dije suavemente, «recuerda, pase lo que pase, tu papá y tu abuela tomaron decisiones que son su responsabilidad. Tú y tu hermano están a salvo y manejaremos el resto juntos». Me miró sus ojos grandes buscando seguridad. Sostuve su mirada y asentí, dejando que la calidez de mi certeza llenara el espacio entre nosotras. Diego, ya vestido para la escuela, se quedó en la puerta, apretando nerviosamente las correas de su mochila. Mamá preguntó, «¿Papá? ¿Podrá arreglar todo?» Puse una mano en su hombro. «Diego, tu papá es responsable de sus acciones. Así funciona la vida. Pero nuestro trabajo es mantenernos fuertes, asegurarnos de que tú y Sofía estén protegidos y cuidados. Ese es nuestro enfoque». Mientras desayunaban sabía que debía mantener un equilibrio entre la honestidad y protegerlos de la dura realidad del imperio Vargas en colapso. Su comprensión de la lealtad, la traición y las consecuencias se estaba formando en tiempo real y necesitaba brindar estabilidad en medio del caos. Tomás llegó temprano revisando actualizaciones del juzgado y confirmando las cuentas congeladas, las transacciones detenidas y el estado de cada propiedad Vargas. Me miró y dio un asentimiento sutil. «Todo está yendo exactamente como lo planeamos», dijo en voz baja echando un vistazo a los niños jugando cerca. «Ellos están a salvo. Concéntrate en ellos. La maquinaria legal se encarga del resto». Sentí una oleada de alivio, aunque sabía que la vigilancia era esencial. Mi prioridad eran Diego y Sofía. No permitiría que el orgullo y la arrogancia de la familia Vargas se infiltraran en sus vidas ni disminuyeran su sentido de seguridad. Después de la escuela caminé con los niños a casa, manteniendo un tono tranquilo mientras navegábamos las calles. El vecindario zumbaba con susurros sobre la caída de los Vargas, algunos vecinos ofreciendo curiosidad o juicio silencioso, otros lástima. Diego y Sofía se aferraron a mis manos con fuerza y mantuve nuestro paso constante, tranquilizándolos con palabras suaves y rutinas familiares. De vuelta en el departamento, organicé nuestra tarde, primero la tarea, luego una pequeña actividad para restaurar un sentido de normalidad. Guié a Diego con sus problemas de álgebra, mientras Sofía dibujaba cuidadosamente en su cuaderno, explicándoles todo el tiempo que los errores pasan, pero el coraje y la responsabilidad son lo que importa. Las noches eran más delicadas. Las llamadas ocasionales de Ricardo traían recordatorios del caos persistente. Escuchaba brevemente manteniendo mi tono medido, luego redirigía la atención a los niños. Les recordaba que su seguridad y bienestar emocional eran lo primero, y que nuestra familia, aunque pequeña, permanecía intacta frente a los eventos que nos rodeaban. Más tarde Tomás regresó con actualizaciones del juzgado. Cada paso en falso de los Vargas, cada intento de desafiar los congelamientos era anotado y contrarrestado.
Revisé los documentos rápidamente. Luego los dejé a un lado volviendo mi atención a Diego y Sofía mientras se preparaban para dormir. Los arropé alisando el cabello de sus frentes, susurrando palabras de amor, protección y estabilidad. No importa qué pase afuera de estas paredes, les dije. Somos un equipo. Lo enfrentaremos juntos y estaremos bien. Sus ojos reflejaban confianza y una esperanza frágil de que los protegería, y en ese momento sentí la responsabilidad de asentarse firmemente sobre mis hombros, pero también la fuerza para llevarla. El departamento estaba en silencio una vez que dormían. Me senté junto a la ventana observando el tenue brillo de las luces de la calle y reflexionando sobre los eventos del día. Proteger a mis hijos no era solo sobre seguridad física, sino sobre cultivar resiliencia y claridad. Su futuro, su sentido de justicia y su bienestar emocional dependían de mi determinación. El golpe en la puerta llegó de repente lo suficientemente fuerte como para hacer que mi corazón diera un salto. Diego y Sofía jugaban tranquilamente en la sala, su risa silenciada de pronto por mi reacción. Miré el reloj tarde en la tarde, una hora en que nuestras rutinas solían ser predecibles, y sentí un destello de inquietud. Abrí la puerta y encontré a Raquel parada allí, con ojos agudos y calculadores. Era una antigua asociada de Tomás, una mujer cuya ambición alguna vez igualó su astucia, y ahora esa misma ambición se había vuelto intimidación. Alma Vargas dijo con voz cortante, casi venenosa: «Espero que entiendas las consecuencias de cruzarte con los Vargas y meter a Tomás en esto. Ese departamento, esos documentos podrían desaparecer y tu vida podría complicarse mucho muy rápido». Inhalé lentamente, forzando mi expresión a permanecer neutral. El miedo me pinchó la nuca, pero me negué a mostrarlo. «Raquel», dije con calma, «esto no se trata de amenazas. Lo que estoy haciendo es por rendición de cuentas y protección, especialmente para mis hijos. No nos intimidarás». Sus labios se curvaron en una media sonrisa, el desprecio evidente. «Eres valiente, quizás peligrosamente. Tomás creyó que podía mantenerte a salvo, pero ¿qué pasa cuando la ley y el coraje chocan con la desesperación?». Dejó que las palabras flotaran en el aire, su amenaza clara. Antes de que pudiera responder, sentí una presencia familiar detrás de mí. Tomás dio un paso adelante, su figura alta, firme e inquebrantable. Raquel dijo con firmeza: «Te dije que este capítulo terminó. No vas a intimidar a Alma ni a interferir con su familia». Su tono no dejaba espacio para negociaciones, pero podía sentir la tensión en sus músculos, la conciencia de que Raquel era impredecible. La mirada de Raquel pasó de Tomás a mí, un destello momentáneo de incertidumbre, rompiendo su compostura. Dio un paso atrás, aunque sus ojos no se apartaron de los míos. «Puedes pensar que esto es el fin», Alma dijo, su voz baja pero afilada, pero la desesperación hace que la gente sea impredecible. «Cuida tu espalda». Sin otra palabra se dio la vuelta y se alejó, su presencia persistiendo como una sombra en el pasillo. Cerré la puerta lentamente, el clic de la cerradura sonando más fuerte de lo usual. Mis manos temblaron ligeramente, no por miedo, sino por la comprensión de que la red de los Vargas se extendía más allá de lo que había considerado. Pero bajo esa conciencia había una determinación tranquila. Diego y Sofía estaban a salvo por ahora, y Tomás estaba firme a mi lado. Juntos ya habíamos contrarrestado más de una amenaza y seguiríamos haciéndolo. Exhalé volviéndome hacia los niños que habían observado el encuentro en silencio. «Todo está bien», dije agachándome para encontrar sus ojos. «Nadie puede hacernos daño mientras sigamos siendo listos, tranquilos y trabajemos juntos». Diego asintió apretando mi mano con fuerza, mientras Sofía se aferró a mi manga tranquilizada por la firmeza en mi voz.
Más tarde, Tomás y yo revisamos las medidas de seguridad que ya teníamos, reforzando protocolos y confirmando rutas seguras para viajar. Su presencia era un ancla firme, un recordatorio de que el coraje combinado con la preparación podía neutralizar amenazas. La advertencia de Raquel fue aguda, pero no desestabilizaría nuestro enfoque. Cuando cayó la noche, arropé a los niños en la cama, observando cómo sus ojos se cerraban con confianza. Me senté junto a ellos por un momento, reflexionando sobre las palabras de Raquel y el riesgo calculado que representaba. Mi resolución se endureció. La intimidación no dictaría nuestras vidas. Había construido capas de protección y claridad, y cualquier intento de desestabilizarnos sería enfrentado con estrategia, no con miedo. Para media mañana aparecieron los primeros titulares. Tomé mi té lentamente observando el brillo de mi laptop, iluminando los archivos, cuidadosamente organizados en la mesa del comedor. La caída de los Vargas había comenzado a captar atención más allá de nuestro círculo inmediato, y los medios eran implacables. Los titulares describían el congelamiento de los activos, Vargas, el desalojo de la familia de su mansión y mi papel en exponer la corrupción del imperio. Algunos artículos me pintaban como heroína una mujer que finalmente se levantó contra décadas de manipulación y engaño. Otros eran mucho menos halagadores. Me llamaban despiadada, vengativa, incluso cruel, palabras que me apretaban el pecho a pesar de mi resolución. Revisé los comentarios en línea, una mezcla de apoyo y vitriolo. Cuentas anónimas me criticaban por destruir a una familia, cuestionando si la justicia podía justificar la humillación pública de quienes me habían hecho daño. Me recosté en la silla respirando hondo. Años de paciencia me habían traído hasta este punto, y me negué a dejar que las opiniones de extraños nublaran mi enfoque. La verdad era clara, y la ley estaba de mi lado. Mis acciones eran medidas deliberadas y arraigadas en la rendición de cuentas, no en la rabia. Aún así sentía el peso de la percepción, oprimiendo mis hombros. Tomás entró silenciosamente revisando los recortes de noticias que había reunido. Alma dijo suavemente: «La cobertura es mixta, pero es predecible. Torcerán la narrativa, pero mientras mantengamos la disciplina, la verdad hablará por sí misma. Ignora el ruido, concéntrate en los hechos». Asentí agradeciendo su calma tranquilizadora. Mi mirada se desvió hacia Diego y Sofía, que jugaban tranquilamente en la sala, ajenos a la tormenta que se desataba fuera de nuestras paredes. Su inocencia era frágil y reforzaba por qué la compostura era esencial. Cada comentario, cada titular podía filtrarse en sus vidas si lo permitía. Un artículo particularmente duro captó mi atención. Sugería que había orquestado la caída de toda una familia por venganza personal, retratándome como calculadora y sin corazón. Sentí un destello de irritación, pero lo suprimí recordándome que la percepción no equivale a la realidad. Tomás observó mi reacción y ofreció una pequeña sonrisa. «Controla lo que puedas controlar», me recordó. El resto es ruido de fondo. Pasé la tarde redactando una declaración clara tanto para mis registros personales como para una posible publicación pública. Quería aclarar que mis acciones estaban motivadas por la verdad, la integridad y la protección especialmente de Diego y Sofía. Mi declaración no buscaba vilificar más a los Vargas, simplemente expondría los hechos asegurando que si los rumores crecían no pudieran oscurecer la verdad. Mientras el sol se ponía, la laptop seguía abierta a los titulares, circulando los comentarios llegando. Me recosté en la silla y exhalé lentamente centrándome. La percepción pública podía ser volátil y mal encaminada,
Pero mi responsabilidad era mantenerme firme, seguir navegando los desafíos legales y personales, sin perder de vista lo que más importaba: justicia, protección y claridad. El juzgado estaba tranquilo, casi sereno, bajo la luz de la mañana. Llegué con Tomás a mi lado, con Diego y Sofía seguros con un vecino de confianza por el día. El peso de la anticipación me presionaba, pero había una claridad que no había sentido en años. Este día finalmente haría que los Vargas enfrentaran las consecuencias que habían evadido por tanto tiempo. Dentro de la sala el aire estaba cargado denso con historias no dichas. Don Mauricio Vargas, alguna vez un hombre que exudaba autoridad, ahora parecía más pequeño, su postura rígida e incómoda. Doña Esperanza, su esposa, evitaba mi mirada por completo, su arrogancia reemplazada por aprensión. Los 16 miembros de la familia estaban dispersos, sus expresiones una mezcla de incredulidad, miedo y rabia. Tomás se levantó primero presentando las pruebas recopiladas con precisión. Cada documento, cada transacción, cada cuenta fraudulenta que había guardado por décadas fue exhibida en la corte. Malversación en empresas Vargas, esquemas de evasión fiscal y contratos falsificados, todo meticulosamente documentado. La jueza, una mujer severa con reputación de justicia exacta, escuchó con atención, pausando ocasionalmente para examinar las pruebas. Observé los rostros de los miembros de la familia mientras el peso de las pruebas caía sobre ellos. Serena no estaba presente. El secretario del juzgado confirmó que había huido del país, probablemente al darse cuenta del alcance de lo que venía. Ricardo estaba al borde de la mesa de los acusados con las manos temblando, su compostura habitual destrozada. Su traición le había costado más que su reputación. Lo había dejado vulnerable, expuesto e impotente. Tomás me guió a través del proceso, su voz como un ancla firme. Alma, mantén el enfoque. Deja que la ley haga su trabajo. Susurró. Asentí manteniendo la compostura mientras escuchaba al fiscal detallar cada esquema, cada contrato manipulado, cada transferencia ilícita de fondos. Mis años de paciencia, de observar silenciosamente, mientras los Vargas alardeaban de su poder, culminaban en este momento de claridad y justicia. Mientras los testigos declaraban, la sala se volvía más tensa. Empleados que habían presenciado irregularidades hablaron de cuentas ocultas y reportes falsificados, corroborando las pruebas que había proporcionado. Cada revelación erosionaba las defensas de los Vargas, exponiendo la corrupción que habían ocultado cuidadosamente por décadas. Las reacciones de Ricardo eran palpables. Se movía incómodo en su asiento, mirándome con una mezcla de miedo y arrepentimiento. En un momento abrió la boca para hablar, pero la mirada firme de la jueza lo silenció. No sentía satisfacción en su incomodidad. Era simplemente la consecuencia natural de elecciones hechas, sin considerar la honestidad ni la integridad. Pasaron horas cada una llena de testimonios meticulosos y contabilidad detallada. Para la media tarde, la jueza comenzó su resumen. Repasó los cargos, las pruebas y las conclusiones innegables. Don Mauricio Vargas fue sentenciado a 12 años de prisión por malversación y fraude fiscal. Doña Esperanza y varios miembros de la familia recibieron sentencias menores por su complicidad, mientras que otros enfrentaron multas sustanciales y restricciones en sus actividades comerciales. Ricardo fue responsabilizado por su parte en los tratos fraudulentos, dejándolo devastado financiera y emocionalmente. La sala se vació lentamente, la derrota de los Vargas innegable. Los susurros de su caída ya se habían extendido afuera, mezclándose con los titulares que cubrían su rápido colapso. Caminé por los pasillos con Tomás, sintiendo el primer sentido real de cierre que había conocido en años. La ausencia de Serena era un recordatorio silencioso de que no todas las consecuencias podían ser inmediatas,
Pero la resolución legal era una victoria que había ganado con paciencia y estrategia. Al salir del juzgado, el sol de la tarde bañaba las calles con una luz cálida. Podía sentir la tensión aliviándose, aunque el viaje no había estado exento de costos. Diego y Sofía aprenderían a su tiempo que la justicia a veces requiere coraje, planificación y resiliencia, y que defender lo correcto nunca es fácil. Mientras los Vargas enfrentaban las repercusiones de décadas de corrupción, me mantuve enfocada en mi familia sabiendo que la tormenta estaba lejos de terminar por completo, pero que la base legal para nuestra protección y estabilidad estaba firmemente establecida. La casa estaba tranquila en la mañana temprano, una calma que se sentía casi extraña después de meses de caos. Me moví lentamente por la cocina preparando el desayuno para Diego y Sofía. Su risa suave y sin cargas llenaba las habitaciones de una manera que me recordaba por qué había soportado tanto. En esta quietud encontré el primer espacio real para respirar, reflexionar y comenzar el lento proceso de sanación. La caída de los Vargas había dejado su marca en la comunidad y en los medios, pero aquí dentro de estas paredes, el mundo se sentía contenido. Me enfoqué en las rutinas en pequeños momentos que me daban control: hacer sus panques favoritos, revisar los horarios escolares y asegurarme de que ambos niños se sintieran seguros. Diego hacía preguntas sobre el juzgado, sobre las pruebas, y respondí con honestidad, pero cuidado, enmarcando cada respuesta para protegerlo del miedo innecesario. Sofía se aferraba pamesiata a mi mano, su inocencia, un recordatorio de que nuestra unidad familiar, aunque pequeña, era intacta y resiliente. Revisité los eventos de las últimas semanas en mi mente, no con rabia, sino con claridad. Ricardo, Serena y los Vargas creyeron que la riqueza y el poder podían manipular la verdad, pero aprendí que la paciencia, la estrategia y la integridad podían superar incluso las traiciones más calculadas. La satisfacción que sentía era silenciosa, medida y completamente interna. Nadie podía verla, pero era suficiente. Tomás pasó a media mañana trayendo un montón de carpetas y una tranquilidad suave en su mirada. «Has hecho todo lo posible», dijo dejando los papeles en la mesa. «Ahora es momento de enfocarte en tu familia y en ti». Asentí agradeciendo la estabilidad que traía. Su apoyo había sido inquebrantable, un contraste con el caos de las maquinaciones de los Vargas. Mientras guiaba a los niños con sus tareas y quehaceres diarios, sentí un cambio sutil en mi propia confianza. Por primera vez en décadas, reconocí que podía moldear mi vida sin depender de nadie que alguna vez tuvo poder sobre mí. Hice planes para invertir en proyectos personales, cultivar intereses que había dejado de lado y construir una independencia financiera y emocional que permanecería intocable. Las noches eran tranquilas, a menudo pasadas leyendo junto a la ventana o escuchando a Diego y Sofía hablar de la escuela y sus amigos. Sus perspectivas me recordaban que la vida podía ser simple, que la alegría podía coexistir con el conocimiento de traiciones pasadas. Me permití sentir orgullo, no en la venganza, sino en la supervivencia, la resiliencia y el amor que había preservado y nutrido. Cuando cayó la noche me senté con los niños arropados en la cama reflexionando sobre las lecciones aprendidas. El perdón no era necesario para la paz, pero la comprensión y el respeto propio eran esenciales. La caída de los Vargas había sido completa, y aún así, mi atención ya no estaba fija en ellos. Estaba completamente enfocada en construir una vida digna para nosotros tres. La llamada llegó inesperadamente en la tarde. La voz de Pilar era débil, temblorosa, cargada de años de arrogancia y crueldad, ahora reemplazados por miedo y remordimiento. Alma susurró: «Quiero disculparme».
Me equivoqué. Por favor, ¿puedes perdonarme? Hice una pausa, el dolor familiar en mi pecho resurgiendo. Recuerdos de desaires interminables y comentarios despectivos inundándome. Durante décadas ella me había menospreciado, socavado y apoyado a Ricardo en cada momento. Mi instinto fue retroceder, dejar que la amargura mantuviera su agarre. Pero yo había cambiado. Ya no era una mujer consumida por el poder de los Vargas. Era una madre, una protectora y una mujer que había luchado por su dignidad. «Te escucho, Pilar», dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado. Entiendo que expresar remordimiento puede ser difícil. Mi voz era calma, medida, lejos de las respuestas ardientes del pasado. Pero el perdón no borra lo que se hizo. No significa que finjamos que el pasado no existió. Su suspiro fue audible, una mezcla de alivio y desesperación. «Solo quiero paz. Para los niños, para ti». Respiré hondo. Las palabras de Pilar ahora tenían una inocencia filtrada por la edad y el reconocimiento de su propia fragilidad. Pensé en Diego y Sofía, en la estabilidad que intentábamos mantener y en las lecciones que había aprendido sobre justicia, paciencia y límites. «Puedo perdonarte», respondí. No porque lo que hiciste fuera aceptable, sino porque me niego a dejar que el resentimiento controle mi vida nunca más. Perdono, pero eso no significa que olvide el pasado, ni que permitiré que los mismos patrones se repitan. Hubo una pausa larga y pesada en la línea, como si estuviera absorbiendo el peso de mis palabras. «Entiendo», susurró finalmente. «Solo espero que puedas estar en paz, Alma». Al colgar sentí una extraña ligereza. El perdón no era una concesión, era una elección para reclamar mi propia paz. No requería reconciliación, ni borraba los límites que había establecido firmemente alrededor de mí y mis hijos. El arrepentimiento de Pilar importaba, pero mi prioridad seguía clara: la seguridad, la estabilidad emocional y el futuro de Diego y Sofía. Esa noche me senté junto a la ventana observando el sol de Coyoacán hundirse tras los árboles. El cielo estaba pintado de suaves naranjas y morados, un recordatorio silencioso de que la vida seguía adelante, incluso cuando las sombras del pasado persistían. Mis pensamientos vagaron hacia Ricardo, Serena y los Vargas, y no sentí deseo de más confrontaciones. Su caída había sido completa y la ley había asegurado la rendición de cuentas. Mi enfoque ahora era el presente, mis hijos y la base que estábamos construyendo. Reflexioné sobre la fuerza sutil que me había sostenido a través de esta prueba, paciencia, estrategia y la capacidad de actuar con integridad mientras mantenía límites firmes. El perdón era solo otra capa de ese crecimiento, un testimonio del poder de elegir la calma sobre la rabia, la claridad sobre el caos. Mientras Diego y Sofía jugaban tranquilamente en la sala, su risa puntuando el aire suave de la noche, sonreí suavemente. Sabía que las lecciones que había aprendido guiarían a nuestra familia por años, que la justicia, el amor y la resiliencia podían coexistir. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas de la cocina, iluminando los mostradores ordenados y el suave zumbido de la cafetera. Diego y Sofía se movían por la habitación con facilidad, riendo por chistes pequeños que solo los hermanos entienden. Por primera vez en meses, sentí un ritmo en nuestras vidas, un compás constante que ninguna maquinación de los Vargas podía interrumpir. Tomás pasó brevemente como solía hacer, ofreciendo apoyo silencioso y consejos prácticos. Nunca se entrometía, nunca intentaba tomar el control. Simplemente aseguraba que tuviera la guía necesaria para navegar cualquier detalle legal restante. Lo apreciaba más de lo que podía expresar, pero dejé claro que mi prioridad seguían siendo Diego y Sofía. Su bienestar siempre había sido el centro de mi universo, y ese enfoque
solo se había intensificado durante la tormenta. Nos asentamos en un patrón. Las mañanas escolares estaban llenas de risas, desayunos apresurados y alguna que otra regañina cuando olvidaban la tarea. Las tardes se pasaban en parques, bibliotecas o en casa con libros y música. Organicé pequeños rituales para dar estructura a un paseo después de la cena, tiempo de lectura tranquila antes de dormir, y charlas nocturnas donde Diego y Sofía podían compartir sus pensamientos y miedos. Era ordinario, pero extraordinario en su estabilidad. El mundo afuera aún susurraba sobre la caída de los Vargas. Los titulares circulaban, los vecinos chismeaban, y las redes sociales llevaban ecos de su humillación. Pero dentro de nuestro hogar, su influencia no tenía poder. Proteger a los niños de la amargura respondiendo preguntas con honestidad, pero simplicidad, siempre enfatizando la importancia de la integridad y la responsabilidad personal. Estaban aprendiendo de manera sutil que la vida a menudo reparte manos duras, pero el coraje y la honestidad permiten navegar incluso las tormentas más turbulentas. Me encontré reflexionando sobre las victorias silenciosas que habíamos reclamado. No solo los triunfos legales, sino la recuperación de la dignidad, la preservación de la familia y el establecimiento de límites que nos protegerían por años. El sentido de empoderamiento era gradual, como una marea subiendo constantemente, y se fortalecía con cada pequeño éxito. Una cena tranquila, una tarea terminada, una sonrisa de Sofía que llegaba hasta sus ojos. Tomás se unía a nosotros ocasionalmente para la cena, o una visita por la tarde, trayendo pequeños obsequios o historias para enganchar a los niños. Su presencia era gentil, paciente y respetuosa, nunca exigiendo más de lo que estaba dispuesta a dar. Sentía gratitud por su apoyo, aunque sabía que por ahora mi energía emocional estaba reservada completamente para Diego y Sofía. Las noches eran las más gratificantes. Nos sentábamos juntos en la sala, los niños acurrucados con mantas, hablando de todo, desde proyectos escolares hasta observaciones tontas sobre la vida. Escuchaba, reía y ofrecía guía cuando era necesario, saboreando la paz que alguna vez pareció imposible. Por primera vez, la noción de normal se sentía alcanzable, una vida libre de miedo, libre de manipulación y llena de pequeñas alegrías significativas. Mientras arropaba a Diego y Sofía en la cama, sus buenos noches susurrados y sonrisas soñolientas me recordaban por qué había soportado tanto. La traición había intentado definir las últimas décadas de mi vida, pero ahora estábamos escribiendo nuestra propia historia, una historia construida sobre resiliencia, amor y el vínculo inquebrantable entre una madre y sus hijos. El aire de la mañana era fresco, trayendo el leve aroma de los pinos que bordeaban nuestro vecindario en Coyoacán. Observé a Diego y Sofía irse a la escuela, sus mochilas bien puestas en los hombros, saludando con sonrisas despreocupadas que hacían que los meses de agitación se sintieran distantes. El peso del caos de los Vargas se había levantado, reemplazado por una confianza tranquila en la vida que habíamos reconstruido. La amenaza de Raquel había llegado y se había ido dejando solo unos pocos papeles descartados que no tenían poder. Tomás la manejó con precisión tranquila, asegurándose de que ni yo ni los niños estuviéramos nunca en peligro. Observé la situación desarrollarse con una mente firme, negándome a dejar que el miedo dictara mis acciones. La lección era clara. El coraje combinado con la preparación podía neutralizar incluso la intimidación más desesperada. De vuelta en el departamento me reuní y revisé los planes que había puesto en marcha en los últimos meses. Cada documento, cada conversación, cada paso que había dado para asegurar nuestra posición legal y financiera, ahora se sentía como el andamiaje que sostenía una casa finalmente a salvo del colapso. Mi independencia ya no era teórica,
era tangible. Controlaba la narrativa, los recursos y las elecciones que daban forma a nuestro futuro. Diego y Sofía estaban prosperando, adaptándose a la estabilidad que había trabajado tan duro para establecer. Su confianza en mí era inquebrantable, un recordatorio constante de que proteger a quienes dependen de ti es la forma más verdadera de fuerza. Los guié suavemente a través de preguntas sobre el pasado, nunca eludiendo la verdad, pero enmarcándola de manera que pudieran entender, para que llevaran lecciones sin las cicatrices de esa amargura. El departamento alguna vez, solo un refugio temporal, se había convertido en nuestro hogar. Lo llené de calidez y rutina, pequeños rituales de normalidad que señalaban la vida que merecíamos. Los desayunos eran animados, llenos de charlas y risas. El tiempo de tarea era estructurado pero ligero. Las noches ofrecían reflexión tranquila, historias y guía suave. En estos momentos ordinarios se revelaba el extraordinario sentido de resiliencia. Tomás pasó esa tarde como solía hacer, ofreciendo compañía silenciosa y consejos prácticos. Ya no dependía de él. Para dirección, era un apoyo firme, un testigo de nuestros triunfos y una salvaguarda contra amenazas persistentes. El equilibrio entre autonomía y alianza se sentía natural ahora. Podía proteger a mis hijos, manejar nuestro hogar y perseguir mis propios proyectos sin miedo a interferencias. Sentada junto a la ventana más tarde, observé el sol hundirse tras las colinas distantes, proyectando una luz dorada sobre las calles y tejados. El mundo avanzaba y nosotros también. La traición, la codicia y la manipulación habían puesto a prueba cada fibra de mi ser, pero había resistido, adaptado y emergido más fuerte. El amanecer de este nuevo capítulo era más que simbólico. Era una realidad tangible moldeada por el coraje, la paciencia y una dedicación inquebrantable a quienes amaba. Cuando Diego y Sofía regresaron de la escuela, riendo y charlando sobre su día, sentí un orgullo silencioso asentarse en mi pecho. El horizonte estaba despejado, el futuro asegurado y las lecciones del pasado firmemente en su lugar. Nuestra familia pequeña pero inquebrantable había reclamado no solo seguridad, sino dignidad, esperanza y la promesa de una vida en nuestros propios términos.